10:52 de la mañana en todo el territorio de nuestro país. Bueno, ayer se aprobó el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en cualquiera de sus modalidades en la redacción y construcción de instrumentos, notas, publicaciones, imágenes y todo lo que incluye instrumentos gráficos y audiovisuales en toda la comunicación del Honorable Consejo Deliberante. Y para eso tenemos a Alejandro Cordido, que nos va a estar empapando de todo este tema. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Agustina, ¿cómo te va? Muy bien, bueno. Qué linda noticia que nos traes. Por lo menos a mí en lo personal me encanta, porque yo siento que el lenguaje inclusivo ha venido, sé que a mucha gente todavía le cuesta desconstruirse, pero el lenguaje inclusivo ha venido a respetar a las disidencias, a las minorías que muchos años han sufrido estigmatización y discriminación. Sí, efectivamente, vos sabés algo que eso es un poco el nudo de lo que ayer se puso en cuestión. Bien. No digo en debate, pero sí en cuestión. Perfecto. Digamos, lo que ayer se advirtió, que como vos decís, obviamente hay sectores de nuestra sociedad. Personalmente creo que es tal vez un poco por desconocimiento. Claro, el que más no por lee, que no se ha desconocimiento. Desconstruido, creo. Sí, yo. puede ser también porque obviamente que todos y todas y todes tenemos, estamos conformados, estamos culturizados de una manera. Y bueno, cuando en instituciones como el Consejo Deliberante se plantean este tipo de proyectos, lo que cuesta fundamentalmente es discutir el sentido del proyecto. Bien. Eso es lo que más cuesta discutir, porque lo que se advierte, nosotros lo pudimos ver en el Consejo, pero en todos los estamentos públicos ocurre algo similar, se advierte que se intenta de alguna manera correr el eje de la discusión, solaparla con otras problemáticas, con problemáticas, con otras problemáticas sociales que por supuesto también son fundamentales. Todas las problemáticas sociales son fundamentales y la política tiene responsabilidad de abordarlas, de trabajarlas y de dar soluciones a las personas, pero en general, como decía, se corre el eje. En este caso, ayer, bueno, en mi caso como presidente de la Comisión de Legislación e Interpretación, digamos, inauguré el debate sobre el proyecto, lo cerró Paulina Calderón, que es la autora del proyecto, nosotros sacamos despacho de comisión, fue por mayoría, y reflejamos un poco lo que discutimos en comisión y también las posiciones que después por sectores, pero además en términos personales, se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, no solamente ayer en la sesión, sino durante más de 15, 20 días que es el tiempo que llevó este proceso, ¿no? Desde que se presentó hasta ayer que se sancionó. Como vos decías, lo que el Consejo aprobó es el reconocimiento del uso del lenguaje inclusivo y o no sexista. Son dos modalidades de utilizar el lenguaje que en definitiva tienden a reconocer derechos. En el sentido positivo sería el reconocimiento de las propias identidades y justamente a no generar discriminaciones motivadas en el uso del lenguaje universal masculino, que es como habitualmente se utiliza, o por lo menos es lo que se está de alguna manera poniendo en cuestión. Entonces, ayer se habilitaron, se reconoció institucionalmente estas dos modalidades de utilización del lenguaje. Vale decir que muchos, muchas y muchas ya lo veníamos utilizando, no solo en el Consejo, sino en otras instancias. En mi caso, yo por ejemplo soy abogado y en nuestras presentaciones el lenguaje inclusivo y no sexista está siempre presente porque entendemos que toda la actuación en la vida cotidiana, en la vida civil, en la vida institucional, en la vida política, toda nuestra forma de comunicarnos refleja un posicionamiento frente a la sociedad, frente a las otras personas, es decir, que tiene un claro y alto contenido ideológico. Como nos referimos hacia las otras personas, refleja también cómo nos sentimos en relación a los roles jerarquizados de nuestra propia sociedad. Y yo creo que como yo lo vivo y lo he vivido, la importancia que tiene una palabra, Alejandro, el que vos digas ellos y ellos es fundamental. Saber que todo eso ha hecho daño mucho tiempo a las disidencias, a las mujeres, ¿no es cierto?
Bueno, este proyecto que se aprueba se va a aplicar en toda la municipalidad, en todo el ámbito de la municipalidad. No, este proyecto es para el Consejo. Para el Consejo. Por eso es lo que se aprobó ayer fue una resolución. Perfecto. Justamente ese fue un punto técnico de discusión también. Lo que se aprobó fue una resolución, es decir, que el alcance es hacia la órbita del propio Consejo. Todos los actos vinculados a la expresión del Consejo como institución y de les concejales en su propia actuación, ¿no? Que muy bien. es un reconocimiento de la utilización, es decir, que tiene un componente voluntario, cada uno de nosotros podemos o no utilizar el lenguaje. Sí es importante que a partir de este momento también va a reflejar la posición en la que cada uno se siente, ¿no? Representar. No solamente de cara a las necesidades de los compañeros, las compañeras, vecinos y vecinas, vecines de nuestra ciudad, sino también en términos políticos sobre qué deseamos, qué sociedad es la que deseamos, porque en el fondo, reitero, hay una cuestión ideológica muy fuerte que se juega. Hace una semana estuvimos celebrando, conmemorando los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, es decir que en términos también institucionales existen normas que generan ciertos compromisos, sobre todo hacia el sector público, para intentar por todos los medios posibles ampliar derechos y por lo tanto evitar discriminaciones. Y el lenguaje, cuando el lenguaje se utiliza sin reconocer la multiplicidad de identidades, genera exclusión por negación, es decir, cuando no se nombra, no se reconoce. Bueno, ayer la presidenta leyó un escrito muy interesante que refería justamente a esto, a cómo el lenguaje expresado en el universal masculino lo que hace es negar justamente las otras existencias y a partir de esa negación inicial, luego las relaciones sociales se conforman, digamos, jerarquizadamente. Y por supuesto los varones heteros sí somos quienes en definitiva usufructuamos esos privilegios y bueno, debemos más aún asumir esa responsabilidad e intentar por todos los medios posibles avanzar en el reconocimiento y en la ampliación de los derechos. Me encanta lo que estás diciendo ahora, los varones heteros, y que vos lo sos, y que vos te has tomado el tiempo como funcionario, como concejal, como abogado, de leer lo que tiene la importancia de un lenguaje. Eso es súper importante para el otro lado que está en la audiencia, decir, bueno, ¿por qué no? Porque hay mucha negación hace rato salió Antonio Laje, un periodista muy importante que está negado al lenguaje inclusivo, que yo creo que no le hace daño a nadie, que es importante para los derechos humanos. Vos recién marcabas la ley de identidad de género. Falta mucho para trabajar, pero está en la vista lo positivo que se ha logrado una ley de identidad de género, Alejandro, que es vanguardia en el mundo. Sí, la primera. Efectivamente, si bien tiene 10 años, sigue siendo de vanguardia. No obstante, nosotros ya sabemos que hay muchas cosas que hay que ir a modificar de la ley, a ampliar, pero bueno, fue la ley que se pudo hace 10 años sancionar, pero ya sabemos que hay efectos que debemos tratar de ajustar en ese texto justamente para no desvirtuar el sentido de esa ley, ¿no? En realidad, la respuesta a esa pregunta que hacías, yo creo que es individual. Me parece que hay una especie de utilización, de manipulación, cuando se saca a la esfera pública la discusión sobre el lenguaje, se habla sobre supuestos que son totalizantes. El por qué no, yo creo que tiene un componente individual que implica que cada persona pueda preguntarse ¿qué pasa con las demás personas que no recorren la misma trayectoria que tengo yo, que no comparten la misma vivencia del género como la vivo yo, que no se identifican con uno de los géneros binarios que hasta hace poco tiempo parecían incuestionables y nosotros asumíamos como una cuestión dogmática? Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con la amorosidad hacia las otras personas, con la solidaridad hacia las otras personas, con la empatía y con un trato hospitalario hacia las personas que no representan lo que para mí representa la forma de ser varón, en este caso, varón o una masculinidad que además, reitero, de alguna manera se inscribe en lo que podríamos denominar las masculinidades hegemónicas, ¿no? Sobre todo los varones, creo que tenemos que
que poder hacer un esfuerzo y mirar críticamente, mirarnos críticamente para no caer en lo que por ahí desde las discusiones sobre masculinidades identificamos como las hibridaciones, es decir, en no buscar argumentos que nos permitan justificar nuestra posición de privilegio sin advertir que esa posición se construye y se sostiene sobre la vida de las mujeres y de las disidencias. Sobre todo los varones heterosexuales tenemos que hacer ese esfuerzo, pero también en general la sociedad cuando miramos todos a través de los binarios. Uno a veces escucha, basta de grieta, claro, basta de discusiones, pero siempre hay algo de base que es binario, digamos. Y siempre los actos reactivos hacia poner en foco esas discusiones comienzan marcando eso como si lo que se pretende es justamente dejarlo de lado. Y lo que se hace es fortalecerlo. Claro. Vayamos a buscar una posición que sea intermedia, dejemos los extremos, pero en definitiva, el resultado final es consolidar la situación dada. Bien. Lo único que hacemos es fortalecer eso que decimos criticar. Bien. Entonces, esta ordenanza ayer nos permitió también poder mostrarnos, más allá por ahí de la receptividad social, que también hay que saber leerlo, claro, pero poder mostrarnos también en una faceta ideológica, que cada uno pudo expresar lo que quiso, aun cuando tuviese o no que ver específicamente con el proyecto que se trató, ¿no? Porque linda. Correr el eje de la discusión sobre la cuestión de la identidad, que es a lo que apunta el reconocimiento de las diferentes formas de nombrarnos, también implica mostrarse como uno quiere ser percibido por la sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alejandro. La verdad es que hermoso, las felicito por esto. Así que bueno, el tiempo es tirano en la radio, pero bueno, me quedaría porque este tema es muy interesante y enriquecedor. Así pasaba Alejandro Cordido, concejal de la ciudad de San Luis. Conectate